Bienvenidos a su podcast político, El Movimiento Joven. Nos encontramos el día de hoy, nos encontramos en el episodio 41 y estamos con los de siempre, Roberto, Jorge, Jacob y yo, Camil Bora. Nuestro tema de hoy va a ser el primer gobierno de Leonel Fernández. Decidimos escoger este tema debido a que en las próximas elecciones presidenciales, Leonel Fernández es un candidato prominente a la presidencia. Ahora les voy a hablar de los antecedentes de la presidencia de Leonel Fernández. Y que no se olvide que está el cuarto gobierno de Leonel. Si él gana, Dios bendice. Vota él. En las elecciones del 1996 habían dos grandes opositores. Estaba Peña Gómez y estaba Leonel Fernández. En la primera vuelta no ganó ninguno porque Peña Gómez no pudo llegar al 50% más un voto establecido por el Pacto por la Democracia, si me acuerdo bien. Pero en la segunda vuelta, debido al apoyo de Jacinto Peinado, uniéndose con Leonel Fernández, pudo ganar el candidato del PLD. Con el llamado Frente Patriótico, apoyado también por el PRSC de el doctor Joaquín Balaguer. Concluyendo ese tema, ¿qué tienes que comentarnos, compañero Jacob? Bueno, yo quisiera hablar también de cómo la estabilidad económica que teníamos en el momento de Leonel impulsó a muchos negocios y mejoró mucho la economía del país, trayendo mucha inversión extranjera en lo que sería este gobierno y mucho apoyo en industrias como el turismo, La industria azucarera, la industria del tabaco. y la construcción también fue una de las cosas que fluyó mucho en Este periodo. Sí, también es importante destacar que en similitud nuevamente a la parte de Balaguer, que tal vez aunque no se concentrara tanto en algunas otras áreas de las que se debe concentrar la política, sí siguió con esa parte importante de obras de infraestructura vitales para el país. Y también hay que destacar los salarios de los funcionarios, en la que Leonel lo hizo una parte importante del país. Y también está la reforma tributaria. ¿qué era eso? ¿Nos puede hablar un poco mejor de la reforma tributaria? Se orientó hacia la transformación de las fuentes del ingreso del Estado, técnicamente. Y también con la parte de ingresos del Estado está la creación de la Dirección General de Impuestos Internos, que con esa parte llega también una mucha mayor recaudación de lo que vendría siendo todos los fondos del país, y de igual manera la modernización de la parte del recaudador de impuestos del país, que pasó todo de ser escrito a mano en papel a ser digitalizado. Y también hay que hablar que no solamente mejoró las obras públicas, sino que también creó varias zonas en el gobierno, como fue la DGC y la zona de transporte, como la ONCE. También con relación a eso, creo que es debido mencionar la privatización de las empresas estatales que venían arraigadas desde el Trujillato, unidas por Balaguer bajo la CORDE, que era la Corporación de Empresas Estatales, y Leonel decidió privatizarlas y con esto consiguió un gran capital que le permitió, como decía el compañero, proseguir con las obras de infraestructura. Y Bueno, de ahí me parece importante aclarar una parte muy puntual, que es que yo creo que es un error decir que Leonel fue el que privatizó esas empresas, porque yo creo que esto le quita cierto peso a lo que sería el Estado Dominicano. Yo creo que lo correcto es decir que el Estado Dominicano privatizó las empresas del CORDE. ¿Por qué? Porque esta venta se aprobó bajo la ley 141-97 en la reforma de la empresa pública del año 97. Entonces esta venta fue aprobada por el Congreso de la República Dominicana, un congreso en el que el partido de Leonel Fernández, el PLD, solamente tenía alrededor de un 10% de los escaños, y el PRSC contaba con un 40% y el PRD contaba con otro 40% aproximadamente. Importante destacar también que ¿por qué se hace esta venta? Lo que se alega es que el Estado es un mal administrador de estos fondos, y al
y al privatizarse aumentaría la producción, lo cual a su vez diversificaría la producción y generaría más empleos en el país. Sin embargo, esto no resultó así para nada y los productos que se fabricaban pasaron a ser, en vez del azúcar, la piña y la naranja. También hay que aclarar que las empresas que privatizó Leonel no fueron empresas pequeñas o empresas de poco importancia para el país, sino que él privatizó la Confederación Dominicana de Electricidad, el Consejo Estatal de Azúcar, la Confederación Dominicana de estatales, de empresas estatales y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera. Bueno, también se encuentra ahí la chocolatera industrial, los molinos del norte, la marmorería nacional, la refinería de sal, pero también una parte muy importante que se dio con esto es la parte de la venta de todos los terrenos de los hoteles de los que era dueño el Estado, que esta parte dio paso a una tremenda cantidad de corrupción de la que después se le acusaría nuevamente a Leonel y que es una de las cosas que se le está echando también en cara hoy en día al postularse nuevamente para presidente, que es que hay muchas irregularidades con la venta de esos terrenos, sobre todo porque los solares se vendían por un precio muy inferior al cual era su valor en realidad. Y continuando con lo que dice el compañero, estos solares se le vendían a varias personas al mismo tiempo, lo que causó grandes problemas que hasta el día de hoy se siguen disputando. ¿Cómo es que exactamente funciona la capitalización de empresas? Bueno, el Estado se iba a quedar con el 50% del capital de las empresas y la otra parte sería lo que se le iba a vender a los empresarios que ya podían ser del país o en muchos casos también empresarios extranjeros. Que importante hablar en esa parte, que es que el primer gobierno de Leonel Fernández tuvo unas muy buenas relaciones internacionales, también incluyendo la inversión extranjera. Hay que destacar sobre todo el Tratado de Libre Comercio con países de Latinoamérica y del Caribe, que trajo también mucha inversión extranjera. Y más importantemente, el Tratado de Libre Comercio incluía a Estados Unidos, que es un compañero de negocios muy importante para la República Dominicana desde el 1844, desde siempre realmente. Se le ha exportado todo lo que crea el país. También hay que aclarar que Leonel fue un gran experto en las relaciones internacionales, ya que su antepasado, Joaquín Balaguer, expresidente, era una persona no muy amante de tener relaciones fuera del país. Sí, eso fue un gran factor que ayudó mucho a ese gobierno, el apoyo que él tenía de un gran líder del país como Balaguer. Sí, de hecho se le vio antes de ser electo como presidente yendo a la casa del doctor Balaguer varias veces. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo el país, la República Dominicana, cuenta con 48 embajadas en países extranjeros, que no sé la cantidad exacta, pero sé que muchas de ellas fueron por el primer gobierno de Leonel Fernández. Bueno, y va también muy de la mano con la parte del primer gobierno de Leonel, que fue la parte de la modernización de todos los procesos, porque no solamente fue la parte tecnológica, sino también en la parte política, incluyendo nuevos tratados y convenios con países para hacer a la República Dominicana un mejor país. Y en esa misma nota de hacer la República Dominicana un mejor país, llega el movimiento del diálogo nacional, que creo que el compañero Roberto nos puede hablar un poco más de eso. En el diálogo nacional nos habla sobre una encuesta que se hizo al país sobre cómo se encontraba con la situación del gobierno. Y también yo creo que fue una parte importante, ya que se veía a Leonel como un gran líder, ya que él mismo tuvo que manejar uno de los desastres más naturales que ha chocado con el país, que fue el ciclón George. Muy cierto, en el 98 cuando se chocó aquí el ciclón George. Y importante aclarar con esta parte del diálogo nacional que hay que tener en cuenta: Leonel Fernández desde el 96, veniendo después de los últimos 10 años de Joaquín Balaguer, que pasó de ser sí una dictadura, pero menos autoritaria que su anterior dictadura, pero que seguía siendo eso.
una dictadura. Leonel Fernández pasó de eso a preguntar sobre la opinión del pueblo, a hacer encuestas, a querer interesarse de verdad en lo que el pueblo quiere mejorar. Y creo que contrasta mucho con los gobiernos entre los 12 años de Balaguer y los 10 años de Balaguer, que fueron los 8 años del gobierno del PRD, con Jorge Blanco y Antonio Guzmán, gracias Jorge, que si se acuerdan, las pobladas fueron unas protestas hechas debido al mal manejo de Jorge Blanco y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, algo que contrasta muchísimo con un manejo excepcional de la población de parte de Leonel. Claro, o sea, como el descontento de esa población en la época del presidente Salvador Jorge Blanco, como el descontento llega a tal punto de que el pueblo tiene que ir a la calle a hacer protestas, y esto resulta en más de 100 muertes por parte del ejército dominicano. Entonces, bonito contraste ver cómo después Leonel quiere mejorar esto haciendo Cuánto apoyo, intereses. Sí. Y es una pena que el presidente Leonel Fernández no pudo haber continuado con su gobierno en las elecciones del 2000 por consecuencia del cambio de la Constitución. Y el PLD tuvo que mostrar como candidato a Danilo Medina. Señores, yo quiero continuar lo que ustedes mencionaban. Roberto mencionaba el ciclón que afectó al país, y mis compañeros aquí, Jorge y Camil, mencionaban cómo hablaban sobre los antiguos presidentes del país. Yo creo que estos fueron grandes pilares sobre lo que fue también, aunque Leonel fue un gran presidente, también fue un gobierno en el que hubo mucha corrupción. Yo siento que también debemos de tocar este tema. ¿Qué ustedes creen? Sí, ¿qué dirías tú que se puede destacar como parte de la corrupción en el primer gobierno de Leonel Fernández? Ya Bueno, hablamos de esta parte de lo sí. que sería la privatización de las empresas estatales, lo que sería la venta de terrenos de los hoteles, pero ¿qué otro proceso se podría destacar? No, si quisiéramos destacar mejor y tener más información concreta sobre esas medidas anticorrupción y la creación de la DGI, creo que debemos hablar con nuestro experto en el tema. Nuestro compañero Ernesto Pou, el cual está ahora mismo inhabilitado por problemas de salud, pero que lo tenemos en llamada. Creo que está sonando. Bueno, Ernesto. Sí, dale para allá, todo tuyo. La Dirección General de Impuestos Internos fue fundada en 1997 durante el primer gobierno de Leonel Fernández, con la Ley 166/97, que esta constituye en la unión de dos sectores que le pertenecen a la actual DGI. El primer director de la DGI se llama Juan Hernández, que falleció ya y fue reconocido por ser el director más significativo y con mayor empeño dentro de la DGI. Él implementó el proceso tecnológico de impuestos internos, la unificación de direcciones generales, el uso tecnológico de impuestos incrementó significativamente, y también tuvo apertura de nuevos sucursales para que las personas tengan mayores lugares para pagar sus impuestos, y la eliminación de impuestos también. Esto serviría para que no haya corrupción y que no generaba más problemas al país. Y esto, gracias a estos aportes, durante el primer gobierno de Leonel Fernández, fue tan reconocido de la DGI y hubo grandes avances en el país y en la Dirección General de Impuestos Internos dentro del país. Ajá, claro. Qué buena información me aportaste, mi bro. Y lamentamos mucho no haberte tenido aquí. Ojalá y te mejores pronto, compañero. Bye. También yo quisiera que toquemos un tema importante de los servicios que vinieron en los tiempos de Leonel, como la ONSA y AMET. Servicios que eran muy prestigiosos en esos tiempos y se le tenía mucho respeto, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha perdido el respeto que se le tenía y se han ido degradando poco a poco. Ya no se toma con tanta seriedad a estos servicios que son muy importantes para el pueblo dominicano, que nos ayudan en todos los días a poder transitar
y que haya más seguridad. Hay que tener en cuenta que los servicios también han bajado por calidad y yo creo que ha sido por el traspaso de gobierno que ha tenido desde un muy grande, que ha sido el paso de, primero fue Leonel, después fue Hipólito, después otra vez vino Leonel y después vino Danilo y después vino Abinader. Yo creo que la calidad se ha perdido, ya que no solamente la calidad en el tránsito y eso, sino la calidad económica, ya que en el gobierno de Hipólito, después de su gobierno, el país se ha encontrado en una de las peores crisis económicas. Sí, esos cambios son muy fuertes cada vez que cambia cada gobierno. Es que dejo respirando así. Ok, vamos a seguir ahí. Sí. No, Sí, pero... ok, seguimos, Manuel. ¿Lo pauso? ¿Tú lo cortas? No, yo estoy mirando ahí. Sí, mismo. no, Ok, bueno, también... Fuerte no es la palabra. Silencio. Vamos. ¿Cuál es la palabra? Sigue. Bueno, también es importante aclarar que esto llegó a tal punto, la degeneración de Ahmed, que se tuvo que crear la DGCET bajo uno de los gobiernos de Danilo. Hay que aclarar que Ahmed llegó a un punto a ser tan prestigioso que los mismos policías querían moverse hacia esta institución. ¿Por qué? Porque tenían un sueldo más alto, eran más respetados por la población en general. Antes era imposible ver a un funcionario de Ahmed durante el primer gobierno de Leonel Fernández recibiendo un soborno, cosa que hoy en día se ha normalizado muchísimo. Porque eso es lo importante, si tú tienes a funcionarios públicos bien pagados, ellos van a funcionar de manera correcta. Y eso era algo que el presidente Fernández logró entender. También hay que tener en cuenta la importancia que es el AMED o la ONSA, que fue un gran apoyo al país, ya que siendo un país... Te tiró un peo y el sillón sonó. ¿Qué fue? Ok, espérate. Vamos a dejarlo en lo de Jorge Loco, que está largo ya. Está bien, ya lo dejó. Vamos a una despedida. La conclusión. Y si ustedes quieren ahí, expláyense. Y bueno, ya... Déjame introducir algo. Déjame... Bueno, para llegar al final de este podcast, menciona con podcast, ¿no? No, espera, yo lo ¿Cómo digo se llama el después. podcast? Movimiento Joven. Se llama Mejor Política Joven. Ya empezamos con Movimiento Joven. Ya Movimiento para... Político Joven. Robert, vamos a esto. No un partido político. MPG. Del diablo. Ah, no, es MPJ. ¿Esa es de dónde salió? Vamos. MPJ. Del diablo. Ya, vamos. Dale. Gracias por todos sus aportes, compañeros. Ahora quisiera que Jacob nos dé una conclusión. Realmente el gobierno de Leonel fue un gobierno muy positivo, caracterizado por las obras de infraestructura que él siguió, el tipo de gobierno que tenía Balaguer, y trabajó mucho para el pueblo. Aunque también tuvo mucha corrupción y muchas faltas que también ralentizaron el proceso del avance del país. Bien, entonces ahora, como en todos nuestros podcasts en los que tratamos gobiernos específicos de nuestro país, la República Dominicana, vamos a todos al final decir con un pulgar arriba o un pulgar abajo qué nos pareció este primer gobierno de Leonel Fernández. Entonces, en 1, 2 y 3. ¡Positivo! Muchas gracias a todos nuevamente por volver a escuchar nuestro podcast. Espérate. Jorge, creo que nos falta algo. Jacob, hay una frase que sé que quieres decir. ¿Cómo entró el presidente Leonel al gobierno? Según datos, el presidente Leonel entró al país en un cepillo y salió con $50 millones. ¡Gracias! ¡Vota él! Gracias por escuchar. Siguiente. Muchísimas gracias por sintonizar el podcast Movimiento Joven. Este episodio ha sido patrocinado por el partido político La Fuerza del Pueblo. Vote 3.